Piali, neno toca Lilica Altonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la primera casilla de la 14ª trecena, el tonali C. Iscuintli. Este tonali abre la trecena y en esta trecena recuerden que vamos a tener como regente de estos 13 tonaltin a Xipetotec, el señor de nuestro cuerpo desollado, vamos a decirlo así, porque recuerden que Xipetotec viene con una piel montada en el cuerpo y bueno, podemos hacernos esa pregunta. ¿Quién es Xipetotec? ¿La piel que está montada o el personaje que se puede quitar esa piel? Bueno, pues yo me vine hoy a la montaña, voy a subir esta montaña para hacer mi ritualidad allá arriba porque quiero que esta trecena sea de retos intensos. Y como Xutecutli se hace presente en el numeral 1, pues voy a poner mi sangre a galope y Xutecutli va a emanar de mí. Y quiero compartirles algo que escribí para este Tonali Seiscuintli. Seiscuintli es un día de renacimiento. En tu luz dorada florece la esperanza, mi querido Tonali, un canto ancestral que resuena en el viento, donde el espíritu del pueblo danza, donde el mío avanza. Eres, Seiscuintli, el eco de la vida que se entrelaza con el latido de los corazones en júbilo. En tus festividades la alegría abraza y el amor se despliega como un cálido hilo. Así que yo me voy a ir a esta montaña a buscar la serpiente con la que quiero dialogar para iniciar este camino de 13 días, un recorrido con mucha voluntad heroica. Nos vemos al rato. Piali, ya he llegado a la cima de esta montaña. Estoy muy contenta. Miren, el señor que se hace presente en la trecena es Xipetotec y hoy el perrito nos hace posible encontrarnos, caminar hacia esta montaña y descubrir el Xipetotec que nos habita. Porque cuando vas ascendiendo por esta montaña, te sientes pleno, te sientes lleno. Miren, yo quise escribir algo relacionado con esto. Este día 6 Quintli siento la llamada de la montaña, ese monte sagrado que se eleva hacia el cielo, guardián de secretos y de fuerzas ancestrales. La vereda serpentina que me conduce hacia su cima no es solo un camino físico, sino un viaje hacia el interior de mi ser. Cada paso que doy y cada paso que di en este ascenso se han convertido en una danza con la esencia misma de la tierra, una invitación a apreciar la fuerza que emana en esta cumbre. Tepeyoloctli, el jaguar, el corazón de la montaña, resguarda este lugar sagrado. Su presencia infunde valor en cada uno de mis pasos y mientras estoy aquí y estuve subiendo, sentí cómo se encendía mi fuego interior. La sangre empezó a galopar, el ritmo de mi corazón se aceleró y en ese esfuerzo yo descubrí mi vitalidad, esa que pensé que estaba dormida. La montaña me abraza y cada respiro se torna un ritual, un canto a la vida, un canto al señor Xipetotec. Al llegar a esta cima, me miro en el mismo espejo de obsidiana que me ofreció el señor Xipetotec. Mis mejillas están encendidas, mi cuerpo está sudado, está tonado, refleja el esfuerzo físico y también la transformación espiritual que he vivido al subir por este camino serpentino que como anoche llovió, estaba muy resbaloso. Pero miren, yo me traje mi bastón, que tiene una serpiente, porque sé que también las serpientes son guardianas de la montaña. Así que yo soy Xochitl y tiene una flor mi bastón y con él me vine apoyando para llegar hasta acá, hasta la cima. Sé que es un acto de decisión, un acto de amor, de entrega, de mucha fuerza heroica y por eso me siento muy feliz. Comprendo que ritualizar en esta montaña es también un despertar para esa fuerza heroica que tengo. Una conexión profunda, no solo con los 4 rumbos, sino con cada rincón del universo. Vean qué maravilloso lugar. De verdad que aquí uno quisiera vivir acá con el Tepeyoloctli. Yo los invito a emprender este camino en esta trecena. Vayan a una montaña,
vayan a un nacimiento de agua. Combinen esta humedad que se siente con el fuego de su espíritu, de su corazón. En cada rincón, abrácense fuerte, díganse palabras hermosas, eleven un conjuro. Yo les voy a compartir el que escribí para este tonali. Llevo mi fuego encendido al encuentro con Tepeyoloctli, el guardián de la montaña. Hoy yo mismo soy Se Iscuintli, el viajero vigoroso. Voy camino del Mictlán, siguiendo a Netzhuitzilin, el ave que acompaña al señor de numeral, Axutecutli. Me voy abriendo caminos nuevos. Dejo mi huella sabiendo que alguien más podrá seguirla. Voy siguiendo la huella de mis ancestros. Sueño con tocar el Atecocoli allá en el Mictlampa, que es el rumbo de este tonali. El señor Xipetotec me ha dado una piel nueva que he visto y he dejado atrás, igual que la serpiente, la que ya no me servía. Y bueno, tengo aquí un verso de Pablo Neruda que dice así: aquí hay una gran montaña, no saldré nunca de ella. ¡Oh, qué musgo gigante! ¡Qué árboles tan hermosos! Y tal vez un cráter me encuentre, una rosa de fuego humedecido. Y también tengo el canto a Xipetotec y dice así: oh Xipetotec, señor desollado, tu esencia danza entre la bruma del amanecer que se asoma, un eco en la tierra fértil, un susurro en el viento fresco, la piel que cae dejando atrás lo viejo, lo marchito, en tu abrazo un renacimiento. En el rincón del oeste, donde el sol se oculta, te encuentras. En el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, en el norte, el rumbo del Mictlampa. Esas mujeres que te veneran, que te invocan, con corazones ardientes como el mío, con manos que siembran el maíz tierno, la aurora de la juventud. Despréndenos, oh Xipetotec, de las ataduras del olvido, que el Chicahuastli suene como serpiente que se desliza. Atrae la lluvia, despierta la tierra y con cada gota la vida renazca, revistiéndonos de esperanza. Eres el ciclo eterno, la dualidad de la existencia, la guerra y la agricultura, la lucha por el sustento, la fragua del oro brillante donde las manos del orfebre cantan al compás de tus latidos, forjando el destino en cada pieza. La piel que cae, el cuerpo que renace, en el vaivén del tiempo, en la espiral del ser. Oh Señor Xipetotec, con cada despojo regeneras el alma, mi alma, tejiendo sueños de abundancia, fresca la savia, el pulso de la tierra lo siento aquí en esta montaña. Así, en este canto, yo te celebro, Xipetotec, como el guardián de la fertilidad, como el eterno renovador, que en el silencio del campo y en el murmullo del maíz nos recuerdes que al soltar, al dejar caer esta piel vieja, surge la vida. En la piel nueva que nos otorgas, el universo va a explotar. Oh Xipetotec, la piel que se reviste, un manto de luz y significado que abraza la esencia de lo nuevo. En cada capa que se despliega, traes la promesa de lo renovado, un símbolo de esperanza donde el pasado florece y en tu abrazo cada ser se transforma, viviendo en armonía bajo tu mirada benevolente. El Chicahuastli es un bastón que se usa, que trae Xipetotec y que lo hace sonar para que la tierra vibre y haya fertilidad. Yo traigo aquí algo para sonar porque escribí algo para el Chicahuastli y dice así: oh Chicahuastli, serpiente de poder, que en tus giros y danzas los rayos haces caer, con cada golpe de tu piel traes la lluvia a la tierra, susurros de vida en el aire, renovado el ciclo, un abrazo de luz y sombra donde el maíz se alza y la esperanza se aferra. Espero que te haya gustado. Y bueno, pues el camino de autoconocimiento, recuerda que es todo un reto, pero vale la pena vivirlo.
Vale la pena estar en ese esfuerzo y sentir cómo todo este espacio-tiempo nos abraza. Así que si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y yo me voy a dar otro recorrido por esta montaña maravillosa. Así que anímate, ven, vamos. ¡Córrele! ¡Timota!